Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En este vídeo os voy a enseñar a añadir un nuevo disco a nuestro entorno Mindframe actual. Realmente hemos empezado un poco la casa por el tejado, porque cuando hemos empezado a crear programas COBOL y a interactuar con el CIS, con el DB2, hemos creado nuestros datasets llamados mcorner dentro de un disco existente. Pero es un disco temporal, es un disco de trabajo que tiene el propio OS390 y no es demasiado ordenado meter nuestros datasets de trabajo dentro de un disco del propio sistema operativo, en este caso el OS39M1. Para más señas, si vamos aquí con la opción 3.4 y miramos por mcorner, veréis que todos los discos, incluso los ficheros VSAM de nuestros vídeos pasados con el ZIX y nuestras copies y nuestros programas de carga, etcétera, están en un disco llamado OS39M1. Este es un disco del sistema operativo. Entonces, claro, ¿qué hubiera sido lo más lógico? Que hubiéramos creado nuestro propio disco y haber metido nuestros datos ahí sin tocar los discos existentes del entorno OS390. Pero bueno, todo tiene solución. Por lo tanto, en este vídeo lo que voy a hacer es explicaros cómo está montado el sistema de discos dentro del OS390, cómo definir un nuevo disco dentro de Hércules, de qué tamaño o de qué tipo definirlo, y luego cómo asignarlo al sistema para que podamos utilizarlo. Luego, en vídeos posteriores, que ya os explicaré, crearemos nuestros propios catálogos, nuestros aliases y haremos que estos datos de mcorner los traslademos a ese disco nuevo correctamente ordenado y como se tienen que hacer las cosas realmente. Lo que pasa es que hemos empezado, entre comillas, la casa por el tejado, porque es mucho más fácil explicaros cómo crear un dataset que no pasar por la tediosa tarea de crear un disco, asignarlo, formatearlo, etcétera, etcétera. Pero como ya tenemos cierta sutura con el Hércules y ya habéis visto vídeos anteriores en este mismo entorno, yo creo que ya tenemos un poco la capacidad necesaria como para explicaros este nuevo tema que es un poquito más complicado de lo normal. Pero empecemos por el principio. El sistema operativo OS390 tiene una aplicación que se llama IODF, que es Input Output Definition File. Este entorno lo que hace es definir las direcciones de todos los dispositivos que va a utilizar el OS390 y los mapea con los dispositivos físicos del mainframe. Por ejemplo, las controladoras de disco, los propios discos, las impresoras, los terminales, todo eso tiene una dirección. Y esa dirección es la que se define. En un entorno real, tú tienes tu controladora de discos en una dirección concreta y esa controladora de discos dependen unas direcciones de discos que se ponen de forma consecutiva. En el caso de Hércules, tenemos un fichero de configuración de Hércules que es donde definimos las direcciones. Si veis el vídeo original donde explicaba cómo montar el sistema operativo OS390 dentro de Hércules, recordar que vimos un documento de PDF y ahí nos decían las direcciones que se habían definido. Y entonces lo único que hicimos fue plasmar esas direcciones en la configuración de Hércules para que el Hércules levantara esta instalación. Pero no hemos hecho nada más. Es decir, tenemos nuestra configuración de Hércules ahí, plasmada del documento. Pero resulta que la configuración IODF del OS390 contiene más cosas, es decir, contiene muchos más rangos de direcciones que podemos utilizar para añadir discos adicionales en un futuro, como es el caso. Así pues, si nos vamos a la configuración de Hércules, veis que toda esta información la habíamos sacado del documento PDF que era el New User Cookbook que venía dentro de la distribución de OS390. Veis que aquí están las direcciones. Veis que tenemos una impresora en la dirección 00E, otra en la 000F, tenemos unas unidades de cinta 3420 de carrete de cinta en la dirección 580 y 581. Luego tenemos terminales en la dirección 700 a la 704, que son terminales 3270. De hecho, los terminales que estáis viendo ahora, que son estos de aquí, tanto la consola, que es la 700, como el primer terminal, esta es la 701. De hecho, si vamos a la propia pantalla de Hércules, veréis que en verde están los terminales 700 y 701 en uso. Y podemos abrir dos terminales más. Dicho esto, seguimos con la configuración. Veis que aquí, a partir de aquí, tenemos un bloque que son los discos del sistema operativo, que comienzan en la dirección 0A80 y terminan en la dirección 0A80 y B. Son de discos modelo 3390 y cada uno de los discos
está en esta carpeta. Recordemos que un disco real de un mainframe está emulado en el Hércules como un fichero de datos. Viene a ser como si en VMware tenemos nuestro disco VMDK, que es el disco que contiene el sistema operativo y los datos de la máquina virtual. Y por último, después de este bloque, tenemos las direcciones de 0E20 a 022, que es nuestra tarjeta de red. Bien, pues con esto en mente os voy a enseñar qué configuración IODF tiene realmente el sistema operativo OS 390 cargada en máquina y cómo la podemos explotar. Para ello, volviendo aquí a nuestro terminal, con F3 nos vamos a la opción M de More y aquí hay una opción que pone HCD, que es el Hardware Configuration Dialogs. Entonces ponemos la opción 4 y aquí entramos en nuestra configuración del IODF, que es el Input Output Definition File. Antes de esto, vamos a volver hacia atrás porque necesitamos conocer un dato que no lo conocemos de momento. Y es, aquí, como habéis visto, en la configuración de Hércules tenemos un load parm, es decir, una carga de parámetros. Estos parámetros que veis aquí, que están comentados, es cuando expliqué que teníamos que hacer primero un cold start, luego un warm start para levantar el DB2, etc. Y ahora mismo arrancamos el sistema operativo versión 2 Release 10 con el DB2 y el ZIX. Bien, veis aquí que hay una dirección que es la 0A82 y luego tenemos el parámetro DB. Bien, pues esto hace referencia a que si nos volvemos a nuestra terminal, tenemos que buscar un dataset que se llama sys1.iplparm, que es el que contiene los datos de los parámetros de arranque que necesita el OS 390 para funcionar. Para ello hacemos un 3.4 y vamos a nuestro sys1.iplparm y aquí veis que tenemos este dataset. Hacemos un browse y veis que hay una serie de miembros. Veis que el miembro volviendo a la configuración del Hércules, tenemos aquí el parámetro DB. Pues lo que tenemos que hacer es buscar un miembro que se llama loaddb, que aquí lo tenemos. Este es el miembro que va a utilizar el Hércules para arrancar el OS 390, porque es nuestro parámetro de arranque. Si hacemos aquí un browse, veis que hay una serie de datos que ya os explicaré en vídeos posteriores porque son bastante complejos, pero nos vamos a quedar en esta fila que es el IODF. Esta fila, que es IODF con el parámetro 01 sys1, lo que nos está diciendo es que cuando carguemos el sistema operativo tenemos que ir con el prefijo sys1 del IODF cuyo número sea el 01. O dicho en plata, tenemos que buscar un dataset que se llame sys1.iodf01. Y ese es el que contendrá la configuración donde nos definen los terminales, los discos, las impresoras, etc. De hecho, este IODF es el que está en consonancia con esta configuración de Hércules, porque si estos datos no fueran estos, o no se correspondieran con la realidad del IODF que ahora mismo vamos a ver, no arrancaría el sistema, porque no encontraría los terminales donde los tiene que encontrar, en las direcciones que tienen que estar. ¿Lo entendéis hasta aquí, no? Pues seguimos. Ahora que sabemos que tenemos que buscar el IODF 01, pues nos vamos saliendo de aquí, de nuevo a la opción M, al 4HCD, y aquí ya veis que, bueno, está marcado por defecto sys1.iodf 01. Pues este es el dataset que tenemos que tocar. Más que tocar, consultar. ¿Cómo lo consultamos? Pues hay una opción aquí y habría que mirar en Define, Modify or View Configuration Data. Pues vamos a ver la configuración. Vamos a la opción 1. Aquí nos dicen, pues, configuraciones del sistema operativo, las consolas, genéricos definidos, esotéricos, etc. Si tenemos unos switches ESCON o FICON directos, aquí se definen. Aquí en la opción 3 sería el tipo de procesador, particiones, etc. La opción 4 serían las unidades de control que controlan los diferentes dispositivos. Y por último, la 5, que serían los IO devices. Vamos a quedarnos en la 5.
Porque aquí, en esta lista, es lo que realmente está definido dentro del sistema. Veis que si yo hago esta comparación, voy a ponerlo más pequeño para que veáis, veis que las direcciones, aquí hay una dirección 00C que no está, no la usamos, pero por ejemplo sí están la 00E y la 00F, que son las impresoras que hemos definido. Luego, por ejemplo, hay aquí una serie de discos, un terminal en la dirección 10 que es 3270 y en la dirección 63 hay otro terminal que tampoco usamos. Luego también hay, por ejemplo, unos discos que son 3380 que van de la dirección 120, podemos ir hacia abajo, fíjate, 130, 140, 150, hasta el 150F, pero luego empiezan en la 240 y continúan hasta el 270F. Luego, a partir de aquí, tenemos direcciones de cinta a partir de la 560, que son de modelo 3480. Y si luego nos vamos, y seguimos con las unidades de cinta, y si luego nos vamos a las 580 y 581, son la unidad de cinta de 3420, que viendo nuestro Hércules, aquí las tenemos definidas. ¿Veis que no hemos definido ningún otro volumen adicional? Están definidos aquí por defecto, pero no los estamos usando. Están ahí como disponibles. Entonces, es esta disponibilidad de la que nos vamos a aprovechar para crear discos adicionales en el Hércules y no tengamos que tocar ninguna configuración. Lo que estoy haciendo ahora es enseñaros de dónde salen las configuraciones para que podamos nosotros configurar adecuadamente nuestros próximos dispositivos que vayamos a definir en el Hércules. Dicho esto, si continuamos con la lista, veis que hay muchísimas más unidades de cinta. Aquí hay cintas 3422 también, y aquí empezamos nuestros terminales 3270. Veis que en Hércules, si volvemos aquí, hay solamente definidos 4 terminales, que son estos 4 que hemos tomado nosotros, pero ya veis que hay muchos más. Podríamos añadir más terminales a Hércules si nos diera la gana. Ya veis que definir están definidos. Pero lo que pasa es que por motivos de conveniencia solo definimos 4, porque como mucho abrimos 2, el de la consola y nuestra sesión TSO, que es esta que tenemos aquí. Y luego además, teniendo en cuenta que si tenemos TCP/IP podemos abrir cuantas sesiones TCP/IP queramos que no se corresponden con este direccionamiento, pues entonces no hay nada más que decir. Pero veis que estos terminales, que son terminales no SNA puros, podrías definir tantos como están definidos aquí. Hasta el 730F. Luego también hay más terminales definidos a partir del 900. 900, 910, hasta el 910F. Y ven, y ahora empezamos con los discos 3390, que empiezan en las direcciones 0 a 80. Como veis aquí, de nuevo, en nuestro Hércules, veis que de 0 a 80 al 0 a 80IB están definidos los discos de nuestro sistema operativo. Y aquí están definidos de 0 a 80 al 0 a 80IB, pero podemos continuar con C, D, E, F. Es más, 90, 91, 90 y tal, 90 y 90F. Y es más, podemos ir al AA0, AA1, AA2, hasta el AAF. ¿Veis? Veis que tenemos un rango de discos que podríamos añadir sin tocar la configuración. Porque esta configuración, como ya os digo, ya contempla estos discos para futuro. Y por último, aquí tenemos nuestros CTCs, que son las conexiones TCP/IP con nuestro LAN Channel Station de Hércules, que están reflejadas aquí, que van del 020 al 023, que son estas de aquí. Voy a ver si hay más, con efectivamente hay 24, 25, hasta el 47, y aquí acaba. Entonces, esta lista es la lista que tenemos de configuración que carga el sistema en tiempo de arranque. Bien, pues como hemos visto, nuestro último disco definido aquí es el 0A8B. Bueno, pues creo que todos hemos llegado a la conclusión de que si vamos a definir un disco adicional, cogemos el siguiente, que sería el 0A80C, que está definido en el sistema operativo. Entonces, solo nos quedan hacer dos cosas: crearlo en Hércules con la dirección 0A80C y luego dentro del sistema operativo formatearlo para que podamos utilizarlo y le demos un nombre, un bolser, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que os quería enseñar a nivel del HCD, del Hardware Configuration Definition. Básicamente es que vosotros sepáis que esta IODF contiene toda esa información que nosotros vamos a explotar ahora creando nuestro entorno de discos. F3 para salir
y salimos y volvemos a la pantalla inicial. Bueno, pues ahora viene cuando la matan. Aquí tenemos nuestra carpeta OS390 con los discos definidos. Ya veis que están aquí, que tienen puestos su extensión es la dirección. Pues vamos a seguir esta nomenclatura por orden. Así que lo que vamos a hacer es definir un nuevo disco para Hércules. Para ello, abrimos una ventana de comandos. Bien, y nos vamos a la parte de nuestro OS390, que está aquí, y vamos a la parte de Hércules, CD Hércules. Y aquí hay un montón de utilidades que tiene Hércules. Entre ellas, la que vamos a utilizar es dastinit. El dastinit es un comando que nos permite crear volúmenes. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí dastinit y al enter para que veamos todos sus parámetros. Bien, aquí os dice dastinit con un conjunto de opciones, el fichero que queremos que sea, el tipo de disco y su modelo, el bolster que le podemos dar ya un nombre de volumen y el tamaño. Pero estos son, el tamaño es un carácter opcional, porque si yo defino aquí el disco, por ejemplo, 3390 modelo 3, ya nos va a crear un disco de unos 2,93 gigas aproximadamente. Así que vamos a crearlo. Para ello vamos a poner el nombre del volumen como ZVOL00. Tiene que tener 6 caracteres por lo menos. Entonces vamos a llamarlo ZVOL00 de modelo 3390 modelo 3. Vamos a crear un disco modelo 3 porque es suficiente. Y vamos a hacer que además sea un disco comprimido con zlib. Porque si creo un disco sin comprimir, me va a ocupar físicamente casi 3 gigas en el disco. Y lo que me interesa es que ocupe lo menos posible. De hecho, estos discos que veis aquí están sin comprimir. Por eso ocupan lo que ocupan. Es más, veis que aquí hay un volumen que se llama OS3PAC-1 y OS3PAC-2. ¿Por qué? Porque como este es un disco 3390 modelo 3 y ocupa más de 2 gigas, lo parte en dos el Hércules. Entonces eso es un poquito contraproducente. Entonces, como esta es la instalación original que tenía el OS390 que nos bajamos del archive.org, lo dejamos tal cual. Pero los nuevos discos vamos a definirlos con una nomenclatura y con una compresión para que no tengamos nunca estos problemas de partición. Además, un disco comprimido por zlib solo te va a ocupar en disco los caches que necesita, es decir, los caches que hayas ido añadiendo tú a medida que vas llenando el disco con tus datos, y además comprimidos. Entonces nunca vas a llegar a 2 gigas ni de palo. Dicho esto, voy a crearme aquí una carpeta llamada userbol. ¿Con qué objeto? Básicamente para no mezclar los discos del sistema operativo con los discos de usuario que voy a crear yo a partir de ahora. Entonces, mi disco lo voy a meter aquí dentro, en userbol. Entonces, dicho esto, volvemos al comando. Vamos a hacer un dastinit con el parámetro -z. El nombre del fichero va a ser c:/os390/userbol. Pues hay que poner el path completo. /ZVOL00.A80C. ¿Por qué? Porque vamos a darle esta dirección. Como esta dirección era la siguiente que estaba libre, pues le asignamos la 0A80C y así luego en la configuración de Hércules se la añadimos también. Pero primero vamos a generar el volumen. Lo siguiente es el devtype, que va a ser un disco 3390-modelo-3, que es un disco de casi 3 gigas. Y el bolster lo vamos a llamar así, pues ZVOL00. Así nos permite, en un futuro, crear volúmenes ZVOL01, 02, 03, 04, que sean nuestros propios discos. Y el tamaño no hay que añadirlo porque al definir el modelo ya le estás dando el tamaño. Así que Enter. Y se han creado 3.339 cilindros, 15 pistas por cilindro y 56.000 bytes por pista. Si hacemos la multiplicación de 56.832 bytes por 15 pistas por 3.539 cilindros, nos sale prácticamente 3 gigas de información. Ahora, si nos vamos aquí a userbol, veis que se ha creado el volumen ZVOL00 A80C que ocupa 5K, no ocupa los 3 gigas. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que comprima.
Bien, siguiente cuestión. Venimos a la configuración de Hércules y aquí añadimos nuestro nuevo disco. Esto lo vamos a añadir ahora para que la configuración ya quede escrita y así en el siguiente IPL coja el disco directamente, pero vamos a hacer una cosa muy chula, que es añadir el disco online en el Hércules con la máquina arrancada, para que veáis que el OS 390 se le pueden añadir o quitar discos a placer. Así pues, primero voy a añadir esto para que no se nos olvide, sería 0A80C, modelo 3390 como lo hemos definido, y está en C2 puntos barra OS 390 barra user vol barra z vol 00.a80c. Y con esto ya le hemos dicho que en el siguiente arranque coja el disco. Pero ahora, y ya con esto vamos a cerrar la configuración de Hércules porque aquí no tenemos que tocar nada más. Pero tenemos una cosa que hacer primero. Veis que aquí no está el disco, pero podemos añadirlo de forma online. ¿Cómo lo añadimos? Pues muy sencillo. Aquí vamos a poner la tecla escape y es un comando que se llama attach. ¿Qué vamos a tachear? La dirección 0A80C. También voy a hacer una cosa, voy a traer hacia adelante la consola porque quiero que veáis aquí. En cuanto hagamos el attach, aquí tiene que salir un mensaje diciendo que hay un nuevo volumen o un nuevo dispositivo libre para ser utilizado. Así que vamos por partes. Dejamos eso así y ponemos lo que decía attach, la dirección 0A80C, el tipo de dispositivo 3390 y el fichero en sí, que es C2 puntos barra OS390 barra user vol barra z vol, si lo escribo bien, 00.a80c. Y le damos al enter y veis que aquí ha añadido el volumen y ha detectado que es un disco con estos cilindros, estas cabezas y estas pistas. Y aquí veis que ha salido device 0080c no available for use. O sea, ahora podemos disponer de ese disco, pero todavía no está disponible para el sistema operativo. El sistema operativo sabe que hay algo aquí, pero no sabe lo que es. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un display unit, del 0A80. Y entonces aquí quiero que me liste lo que aparece. Aquí hago un F de forward. Y veis que tengo aquí hasta 080B, que era nuestro disco definido. Y aquí todavía no tenemos nada. ¿Por qué? Porque está not ready, está variado, está offline. Si yo hago ahora mismo un vari del 0A80C online, me lo ha añadido online, está online el disco, es decir, si ahora hago un display unit, del A80, y aquí hacemos un forward, veis, aquí lo tenemos. Pero ojo, no os equivoquéis. El sistema ya detecta que es un disco y ha cogido nuestro bolser, pero está sin formatear. Recordad que está sin formatear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lanzar un JCL que lo formatee y a partir de ese momento estamos en condiciones de poder utilizar el disco. Pero para formatear el disco lo tenemos que poner primero offline, lanzarle JCL que lo formatea y luego lo volvemos a poner online. Para ello hacemos de nuevo V de vari 0A80C, offline. Ya está offline de nuevo. Y ahora nos vamos a nuestra pantalla y tenemos un JCL que expliqué en un vídeo anterior acerca de las utilities lo siguiente. Vamos a poner aquí mcorner y aquí en mcorner.jcl, si no recuerdo mal, os expliqué que había un JCL llamado inidisco. Vamos a poner un view aquí para poder... Bien, pues con este JCL, voy a poner un res, veis que realmente lo que hacemos es llamar a la utility ICKDSF con el parámetro noReplyU por lo siguiente, y es que cuando tú inicializas un disco, obviamente te pregunta si realmente estás dispuesto a cargarte la información de ese disco. En nuestro caso, como el disco está vacío,
pues nada, no quiero que tenga que andar respondiendo si quiero realmente cargarme el disco o no. Directamente le digo que me lo cargo con un no reply you y ya está. Y aquí viene pues el parámetro que es inicializamos el disco, la dirección que es, no verificamos el bolser actual que tenga, le vamos a poner un bolser nuevo, el dueño va a ser IBM User, que es el que lanzamos el disco, y aquí especificamos el parámetro de la VTOC. La VTOC es la tabla de asignación de archivos. Entonces aquí le decimos que comience en el cilindro 0, que tenga 15 pistas, es decir, que tenga un cilindro de tamaño, o sea, 15 pistas, y hasta un máximo de 15 extensiones si la VTOC se llena en el cilindro. Esto recordáis que era un poco como cuando creamos los datasets, ¿no? Que teníamos hasta X extensiones. Entonces, dicho esto, vamos a poner los datos correctos para poder lanzar correctamente el disco. Así que el unit address no es 01FA, es 0A80C. No, verificamos y el bol hemos dicho que era zbol00. El owner lo dejamos como está y la vtoc la dejamos como está. Y con esto hacemos un sub. Submitimos el job. Y ahora vamos a comprobar. Mirad, a pesar de haber puesto el no reply you, me sigue preguntando. Así que bueno, pues nada, me está pidiendo que si tengo que responder a U para alterar el contenido del volumen del 0 a 8C y si no T. Pues nada, vamos a poner, respondemos reply 03, U. Y a partir de ese momento nos ha creado la VTOC, el índice de la VTOC lo ha creado satisfactoriamente, el volumen está en formato índice y ha acabado el job de Inidisco. Aquí vamos, si aquí le damos al enter, acaba en 0. Luego el disco se ha formateado perfectamente. Así pues, salimos de aquí y volviendo a nuestra consola, voy a hacer un vary del 0 a 80C, online. Y ahora... espera, que lo he puesto mal. Vary 0 a 80C, online. Ahora va bien. Ahora sí, ya está online. Si hacemos un display unit, del rango 0 a 80, aquí sale todo esto, forward, y aquí tenemos nuestro disco. Ahora sí que está correctamente formateado y tiene su VTOC. Por lo tanto, si yo ahora, para salir de aquí, y me vengo aquí y doy F3, si no pongo nada aquí, pero sí pongo el volumen serial, que es zbol00, aquí tenemos nuestro disco con su VTOC en formato índice, y es más, aquí podemos con la V displayar nuestra información del VTOC. Así que damos un V, y aquí nos dice que nuestro disco zbol00 que está activo es una unidad 3390, tiene 50.000 pistas, obviamente como está recién formateado no tiene nada ocupado, tiene 15 pistas por cilindro, y luego la parte de la VTOC es que tiene 15 pistas, de las cuales ahora hay un 1% ocupado porque la propia base de datos de la VTOC ocupa un 1%, y tenemos 747 DSCBS, que son las entradas de VTOC, ¿vale? Y por otra parte aquí tenemos nuestro espacio disponible, tenemos 3.336 cilindros libres, o lo que es lo mismo, 50.054 pistas y una extensión libre. Así que ahora tenemos ya nuestro disco, quito aquí la V, listos para poder transferir información o poder hacer lo que nos dé la gana con él. En un vídeo posterior, lo que voy a hacer es enseñaros a crear un catálogo de usuario y hacer que los datasets que ahora mismo están copiados en un disco de sistema del OS 390 nos los copiemos aquí y los cataloguemos aquí. Pero por hoy creo que es suficiente. Hemos creado nuestro propio disco, lo hemos añadido al sistema operativo, lo hemos formateado y voilà. Así que sin más,
Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Y también dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos y si está dentro de mis conocimientos y tiempo, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.